Habíamos hablado de ciencias económicas, datos e información como el módulo de lanzamiento. Ustedes todavía no habían tenido ninguna clase. Esto está en unos cuantos videos que previamente supongo que habrán visto. Y yo les preguntaba en algunos de esos videos si ustedes realmente habían tenido idea de qué estudiaban o para qué estudiaban cuando vinieron a la Facultad de Ciencias Económicas, o simplemente a lo mejor siguieron la carrera porque era lo único que había, o porque había una cuestión de que era más familiar o más fácil estudiar esto que estudiar otra cosa. La realidad es que muy pocos saben a veces cuando comienzan una carrera para qué se estudia esa carrera o qué es lo que va a hacer esa carrera, y sería importante porque de esa manera vamos viendo qué temas son los que nos van a interesar más de las distintas materias. Nosotros en lo que es procesamiento de datos le vamos a dar sobre una serie de cuestiones que tienen que ver directamente con el alma matriz, de lo principal, lo fundamental de la profesión de las ciencias económicas. Fíjense que tanto la carrera de contador como la carrera de licenciado, en algún lado debe decir dónde están las cosas que tienen que hacer, qué es lo que tienen que hacer. Y sí, aparte de estar en la web de la universidad, está en el artículo 13 de la ley 2488, o sea, la ley 2488 habla de las profesiones de ciencias económicas y dice qué hace un contador, qué hace un licenciado en administración, qué hace un licenciado en economía, todas esas distintas ramas de las ciencias económicas que hacen y cuáles son los límites que tienen las distintas profesiones. Pero lo que quiero destacar de todo esto es que habla que el contador trabaja sobre el sistema de información de la organización, hace el procesamiento electrónico de datos, elabora costos, o sea, trabaja sobre información. No importa muchos detalles a veces, pero tanto el contador como el licenciado en administración, que es la concentración mayor de lo que están estudiando ustedes, y las distintas tecnicaturas, trabajan sobre lo que es información, sobre datos. O sea, vamos a ser analistas de datos, analistas de información. Vamos a analizar información, analizar datos, y sobre esos datos e información que estamos analizando vamos a dar dictámenes, a hacer informes, a opinar, tomar decisiones, ayudar a que otros tomen decisiones. Todo eso está en la ley de incumbencias profesionales 2488, pero aparte está en la realidad. La situación actual de los contadores es que tienen que lidiar diariamente, y lo sabrá Gabriela, con la FIPE, el ANSES, qué sé yo, WOCRA, el sindicato que se te ocurra, hasta los seguros, todo hay que presentar a través de internet. Hay una página de internet, y pandemia mediante, más todavía, porque si antes estaba todo en internet, ahora más todavía. Claro, esto estar en internet, ya lo vamos a ver que no sé si está en internet o es entrar en forma virtual o es entrar sobre las redes, pero todo tiene que ver con todo. Y lo que queremos enseñarle en esta materia es justamente esas cuestiones. ¿Qué es lo que ustedes van a hacer dentro de la tecnología? ¿De qué se van a valer? Hoy un contribuyente no es más una persona, es un número, es un quit, es un quill, es un dato más dentro de los registros de los recaudadores, sean municipales, provinciales, nacionales. Y las organizaciones mismas, las empresas mismas, tienen todos sus procedimientos automatizados, y por la pandemia muchas empresas que no tenían ganas, por ahí eran más tradicionalistas, han tenido que entrar en la era de la informática, de decir metemos todo. Fíjense ustedes que hay una app que se llama Mi Argentina,
que les evita a ustedes llevar el carnet de conducir, llevar todos los distintos elementos, llevar su documento. Todo eso directamente lo pueden hacer con Mi Argentina. Lo tienen en el celular, lo usan directamente y no tienen necesidad, o sea que hasta los documentos se han reemplazado por métodos tecnológicos. Entonces, lo que vamos a hacer en procesamiento de datos es tratar de entender qué sucede con esa tecnología, cómo ustedes la pueden entender y cómo pueden valerse de esa tecnología, cómo pueden ver e interactuar. Y si hay cosas que están en contra, que son malas de esa tecnología, bueno, entenderlas, ser buenos críticos, tratar en lo posible de lograr, si no están de acuerdo con algo, que lo puedan decir y que tengan fundamento para decirlo. Lo que vamos a pretender, les decía, con esta materia, es conocer cuál es un poco la evolución de la informática, sobre hardware, sobre software, cómo interactúa todo esto, cómo tomar conciencia de los descubrimientos que están habiendo, de qué es lo que viene en el mundo, de algunos descubrimientos. Estoy buscando algunos videos que les resulten interesantes para saber un poco qué es lo que se viene a futuro. Como futuros profesionales, o si no son profesionales, no importa, ustedes están formándose en la universidad y así hagan un año, es una formación que les va a servir. Por eso todo esto sirve porque todo lo que es conocimiento, todo lo que es tecnología les va a ser de mucha utilidad. Y hablando de esto, ya sabemos más o menos qué es dato, igual ahora lo vamos a ver, qué es información, pero ustedes saben qué es conocimiento. Conocimiento es cuando voy acumulando distintos tipos de datos, de información dentro de mi mente y lo voy acomodando y en algún momento voy a poder utilizarlo. Ustedes cuando comienzan a hablar o a evolucionar y escuchan palabras, y yo el otro día creo que decía que yo digo mamá y papá en las primeras palabras que dicen y chocho para que los viejos se pongan contentos, pero aprenden un montón de palabras que no todas las usan en el momento, van teniendo conocimiento del lenguaje y van formándose y cada vez si más escuchan mejor hablan y se van así haciendo, digamos, en la interacción con los demás. Del mismo modo, lo tenemos que ir haciendo en las áreas del conocimiento que vamos a trabajar. En ciencias económicas ustedes pueden ir viendo distintas cosas que son de interés para ir trabajando sobre esos temas e ir mejorándolos, y a medida que yo voy mejorando, que voy adquiriendo esos conocimientos, voy cada vez pudiendo abarcar mayor cantidad de cuestiones. El conocimiento es recibir todo eso. En cambio, el dato, la información, es algo mucho más preciso. Y ahí estamos yendo a una pantalla que tiene sobre dato. ¿Qué es lo que puede ser un dato? Puede haber datos visibles, hay datos no visibles, hay datos ideales. Visibles más bien, libro, papel, silla, es todo lo que duele, va. No visible, el aire, la temperatura, la presión. Ideales, la inteligencia, o sea, ¿cómo miden la inteligencia? Y la miden a través de un coeficiente que alguien ideó. Bueno, todo es dato. Creo que todo lo que puede haber en el universo es un dato. Ahora, todos esos datos tienen que tener la característica, al menos de en alguna manera, ser medibles, ser mensurables, ¿sí? Y esos datos van a tener distintos atributos. Si nosotros tomamos un libro de la realidad, ese libro tiene distintos atributos, tiene un número, un título, un autor, una editorial, una cantidad de páginas, un número de código, fenómeno. Con ese dato del libro, que a su vez tiene otros datos que están asociados a él, si a mí me llega a servir para algo, es una información. Me tiene que servir para algo. Porque si yo les digo los libros que tengo en mi biblioteca y que son de, qué sé yo, de filosofía, ustedes dicen, ¿y eso qué me importa a mí? En la realidad es un dato. Está bien, bárbaro, es un dato.
pero no tiene importancia. Ahora, esos datos es lo que estamos aprendiendo un poco a ordenar cuando hablamos de registro, de cómo armar las bases de datos, todo eso que van a aprender y que van a manejar con Adriana, que lo van a hacer creo que en las clases de los lunes, miércoles y viernes, miércoles o viernes, todas esas cuestiones de cómo tomo esos datos, cómo los ordeno, cómo armo, es lo que nosotros llamamos bases de datos. Entonces, si relevamos los datos, y bueno, los datos los podemos ordenar en filas y columnas, por ejemplo, y cada uno de estos es un dato, sí, es un dato del dato. Y esa información, si me va a servir para algo, es información. Cuando yo la vaya a usar, es información. Entonces, cuando ustedes trabajan con muchos datos y van viendo de cómo ordenarlos, cómo tenerlos guardados, cómo acumularlos. ¿Por qué? Y porque esos datos les pueden interesar a ustedes o les puede interesar a alguien. ¿Pueden vender los datos? Sí, yo puedo vender los datos. Vamos a suponer que tuviera todos los datos de los mails de todos ustedes y digo, este grupo de mail son 250 mails. ¿Se los puedo vender? ¿A alguien? ¿A alguien le pueden interesar 250 mails de personas que tienen entre 18 y 22, 23, 25, pongamos de promedio, años? Y sí, seguramente a alguien le va a interesar. A alguien que esté orientado al mercado de esas edades, por ejemplo. O a lo mejor si voy y le digo a una cervecería, che, ¿te interesa que te dé todos estos mails? Y sí, porque les mando una invitación y bueno, o sea, que cualquier dato me puede servir para venderlo, para comercializárselo a alguien que le interese, para usarlo yo mismo. Ahora lo tengo que tener ordenado, lo tengo que tener guardado en algún lado. Si yo los datos cada vez que los voy a buscar no sé dónde están, están despelotados, no tiene sentido, entonces no me sirven. A eso voy con los atributos que van a tener esos datos. Antes les voy a comentar que todos esos datos están protegidos. Están protegidos por una ley, la ley 25326 de protección de los datos personales. Ahora, ¿qué datos están protegidos? ¿Yo se los puedo vender realmente? ¿Puedo vendérselos a una cervecería, por ejemplo, que dije? No. Estaría cometiendo un delito. A menos que yo cuando les pedí los datos, les dije que esos datos iban a ser usados para vendérselos, para comercializarlos, para repartirlos a gente que le pudiera ofrecer algo. Si no, los datos no pueden ser libremente utilizados. Claro, si estoy hablando del dato a lo mejor del mail, no es tan grave, pero fíjense lo grave que sería si el dato es sobre mi salud. Yo no quiero que se enteren qué enfermedades pueda tener o no pueda tener, o si tengo alguna cuestión que quiera mantener oculta a la familia y ese dato se divulgue. O sea, los datos personales son personales y en la Argentina se sigue un poco la normativa europea de una protección total y absoluta de los datos, que difiere de la anglosajona, que es la de Estados Unidos, donde los datos son más liberales. En Estados Unidos se piden más datos, se manejan más datos, y así los problemas que ha tenido Facebook, los problemas que tienen las distintas redes sociales por un manejo indiscriminado de datos, que para Estados Unidos está en la duda si está permitido o prohibido. ¿Sí? ¿Cómo van? ¿Alguien quiere hablar? Fíjense hasta qué punto en Estados Unidos se busca la ley justa para cada uno, que un juez hace muchos años le revelaron qué películas veía en un videoclub, en la época que había videoclub, y revelaron que veía películas porno. Entonces sacaron una ley que los videoclubs no podían revelar las películas que alquilaban sus socios. Pero nada más que esa información.
toda la otra información la podían. Entonces, hay una cuestión en la ley anglosajona que les permite un poco más. En cambio, la ley argentina no, es bastante estricta, pero no se cumple. Hay una autoridad de aplicación que debiera estar vigilándola, que debiera estar haciendo esas cuestiones, pero es poco respetada y no es tan aplicada la ley en sus términos generales. No obstante, tengamos cuidado si alguna vez manejamos datos, porque esos datos no pueden ser libremente manejados y repartidos por todos lados. Ahora, todo dato, como les decía, tiene que tener requisitos, tiene que tener mínimos requisitos. O sea, es lo que yo les decía, si el dato no lo tengo ahí a mano, ¿para qué miércoles lo tengo? Lo puedo vender, espera que no lo encuentro. ¿Qué me vas a vender si no lo encontrás? Entonces, tiene que tener requisitos que debe cumplir. Y si no los cumple, vamos a suponer que no cumple algún requisito, bueno, por lo menos seamos conscientes que no lo cumple. Mira, este dato no sé si es mentira o es verdad. Bueno, está bien. Fake news, lo que hablábamos el otro día. No hablábamos el otro día, lo vieron en un video que les sugerí ver. Las fake news son noticias falsas. Entonces, yo tengo que tener una idea si la noticia que me están dando es falsa o es verdadera. Esos datos tienen que reunir una serie de requisitos que son si el dato es útil, para alguien tiene que ser útil, si no, no sirve. Si es necesario para alguien, que sea oportuno, es decir, que me lo den en el momento exacto, no 3 meses después. Darme una información 3 meses después no me sirve. Decirme que van a tomar en el parcial el día después del parcial no tiene gracia. Si querés darme un buen dato, decímelo el día antes. ¿Sí? Que esté disponible, o sea, que yo pueda acceder a eso. Sí, lo tengo, pero ¿a dónde lo tenés? No lo tengo acá. Y bueno, entonces, que sea confiable, o sea, ¿cuál es la fuente de confianza que hay? ¿Hay una fuente de confianza o no? Bueno, si no hay una fuente de confianza, decímelo, entonces yo el dato lo tomo, pero a medias. Si es comparable con otros datos, que sea más o menos divisible o no. Si vamos a repartir los datos, por ejemplo, de la pandemia a nivel nacional es una cosa, pero si me lo dicen por provincia mejor, así puedo saber cómo esos datos repercuten más en unas que en otras. Si el dato es flexible, si se puede abrir en partes, puedo desparramarlo por provincia, puedo desparramar por tipo de cama. Si es claro. Si un dato no es claro porque está hecho en un idioma que no entiendo o está dicho en terminología que para mí es chino básico, no me sirve. Y finalmente el dato tiene que ser económicamente viable. O sea, yo no puedo gastar más en obtener un dato de lo que me va a dar de beneficio ese dato. ¿Sí? Pero además de esa económicamente viable, consideremos que un dato es un bien económico. Es decir, que un dato lo voy a comprar, lo voy a vender, lo voy a tener en mi activo, lo voy a registrar. Va a ser algo que ustedes le van a llamar en contabilidad intangibles. ¿Qué son los intangibles? Bueno, son las cosas que no se pueden tocar, los datos. Justamente, los programas, todo el software es un intangible, pero los datos dentro de ese programa va a ser algo intangible que para la organización va a tener un valor. ¿Y por qué va a tener valor? Y va a tener valor porque gastó en obtenerlo, porque requiere inversiones, porque tengo que estar pagando para guardarlo, porque tengo que tener personal, tengo que tener tiempo invertido, tengo que tener instalaciones adecuadas. Y estoy gastando en obtener esos datos. ¿Quiénes son los que más datos tienen a lo mejor? Bueno, el que más datos tiene, y lo pueden ver en el otro video que es la Big Data, sin duda, es Internet a través de las grandes redes sociales. Entonces, ese manejo voluminoso de datos que se hace con datos no estructurados, se hace con búsqueda inteligente de los datos y un montón de cosas que van a estudiar con Adriana, es importante que seamos conscientes de que existe y que hay empresas que los operan
y que los venden y que los venden a millones y millones de dólares y que ganan mucho dinero con esos datos todos juntos y ordenados de una determinada manera. Pero los datos que yo tengo en mi pobre empresa, ¿qué van a servir? A vos te sirven, a la empresa le sirven. ¿Qué productos estuvo comprando los últimos meses el cliente? ¿Qué productos dejó de comprar? Porque por algo dejó de comprar. ¿Estará comprando en la competencia? ¿Habrá dejado de usarlo? Bueno, entonces todas esas cuestiones tienen que ver con la organización y esos datos tienen un valor. Por eso también se amortizan. El día que ustedes vean amortizaciones, van a ver que esos datos también se amortizan. Y como responsables de la contabilidad, como responsables de los activos, como responsables de todo lo que implica bienes de la empresa, el profesional en ciencias económicas tiene que saber estos temas y saber su responsabilidad y cómo los tiene que guardar y cómo los tiene que cuidar y cómo los tiene que exponer. Incluso hay todas unas normas que son las normas ISO 27000, la serie 27000 de normas ISO, son para cómo se debe clasificar datos e información, cómo se debe trabajar, cómo se debe realizar. Pero, ¿qué son las normas ISO? Bueno, cuando ustedes tienen que hacer algo, normalmente lo hacen como pueden, pero ¿cómo sabemos si está bien o está mal? Y porque lo comparo con algo. Bueno, las normas ISO son las que se encargaron de establecer esos algo. Entonces, hace muchos años, empezó con el tema de electricidad, había que normalizar la forma de los enchufes. Entonces, a alguien se le ocurrió que los enchufes tenían que ser de 2 patas redondas. Bueno, pongámonos de acuerdo. Bueno, listo, nos ponemos de acuerdo. ¿Y qué hacemos? Lo escribimos en una norma. Y lo escribieron en una norma ISO, que fue la que establecía cómo iban a ser los enchufes. Entonces cualquiera que fuera a hacer enchufe tenía que ir y mirar en la norma ISO. Y cualquiera que fuera a hacer distintas cosas tenía que ir a mirar en las distintas normas ISO. Y por ejemplo, cuando existían las películas de celuloide, las normas ISO establecían la cantidad de ASA, de luminosidad que tenía cada tipo de película, para que no sea un despiole, que nadie sepa qué es lo que estaba comprando. Entonces distintas marcas podían vender un producto que era comparable. Y también les llegó a los profesionales en ciencias económicas y a las empresas, y llegó de la mano de la ISO 9000, que dijo, bueno, la administración, para que sea clara, tiene que seguir estas normas. Y nos pusieron un montón de normas que son las que tenemos que seguir en administración para que sea clara. En realidad es en algunos procesos fundamentado en el proceso de compra para garantizar el proceso de calidad final, digamos, que lo que se compra tiene que estar garantizado, entonces tiene que cumplirse determinados requisitos. Y lo más básico de una norma ISO para administración es que lo que yo hago lo debo escribir y lo que yo escribí lo debo cumplir. Ese es un poco el resumen de las normas ISO. Y es una salida laboral también porque hay muchos contadores, licenciados en administración más, que están orientados a asesorar a las organizaciones para poner todo este número de normas ISO en funcionamiento, todas estas normas ISO en funcionamiento, que la 9000 es de administración pero no es la única. Hay de seguridad, hay otras normas de distintos tipos, hay de seguridad informática, hay muchos tipos de normas y cada uno se especializa en algo. Bueno, los profesionales en ciencias económicas pueden ser auditores de normas ISO, es decir, controlar cómo están llevando a cabo las normas ISO, y asesorar en normas ISO. Nuestra compañía, mi adjunta Gaby, es auditora de normas ISO, ¿no es cierto? ¿Qué otras normas hay, Gabriela? Sí, hay varias normas. Están las 9000 que hablan de calidad, después tenemos las
la salud, las 14.000, yo soy auditora de las 14.000, ¿sí? Que es de medio ambiente. Y tienen distintas categorías, auditores internos y después auditores externos. Y lo que hace es lo que decía Raúl, normalizar una actividad dentro del proceso productivo. ¿Sí? Bueno, dentro de eso, esa norma, por ejemplo, la 27.000 me dice qué es dato, qué es información, qué formatos y medios puedo tener, me da cuáles son los formatos de documento en papel, el correo electrónico es un ejemplo bien claro de dato, los documentos electrónicos en general, los PDF, las bases de datos, los medios de almacenamiento en general, todo lo que almaceno es dato. La información verbal es dato también, todo es dato. El tema es que lo tengo que guardar. Entonces, otra de las clasificaciones es por tipo de acceso o por obligatoriedad, cuando son legalmente obligatorias, o por tipo de emisión, o por necesidades específicas. Hay varios tipos de clasificaciones diferentes. Por ejemplo, por tipo de acceso, ¿quién puede acceder? Hay normas confidenciales, esas que aparecen en las películas, reservado, tiene el confidencial puesto. Hay otras normas que son restringidas, es decir, que son para algunas partes de la organización nada más o restringida a un área. Hay de uso interno. Los manuales de procedimiento normalmente son de uso interno y no pueden ser sacados fuera de la organización. Y hay otras que son Profe, públicas para fuera de la organización. Sí, dígame. las clasificaciones que está dando son referidas a las normas ISO, ¿no? Son las clasificaciones que usamos para datos e información. Están sacadas de las normas ISO porque son las que siguen las normas ISO. De algún lado había que sacarla y la bibliografía que mejor refleja esa forma de clasificar son las normas, las ISO. Pero es la forma en la cual en cualquier organización debemos clasificarlo, por más que la organización no esté en las normas ISO. No cumple las normas ISO. Bueno, pero yo voy a tratar de que se parezca por lo menos. Así, si alguna vez esa empresa, esa organización, por chiquita que sea, necesita trabajar con las normas, ya por lo menos tiene clasificado la documentación para eso. ¿Y por qué? Vamos, hago otro paréntesis. ¿Y por qué necesitaría trabajar con las normas ISO? ¿Por qué necesitaría, qué sé yo, un proveedor, un negocio, un comercio de acá de Comodoro? ¿Por qué necesitaría tener las normas ISO 9000? Porque a lo mejor PAE, que es una empresa petrolera, me quiere comprar a ese comercio, pero dice, mira, yo para comprarle a tu comercio necesito saber que sos un tipo ordenado, un comercio ordenado, que sea bien prolijo y todo. Pero venga, visítenos, ¿sabe lo prolijito que somos? Sí, somos reprolijos, tenemos felpudo en la entrada, limpiamos todo. No, yo quiero saber si está bien ordenado administrativamente. Bueno, pregúntele a mi contador. Entonces, para que no le tengan que preguntar al contador, para que no tengan que hacer eso, ese comercio lo que puede hacer es decir, bueno, a ver, me llama contador Rivera, venga, ¿no nos podría asesorar para que podamos hacer esto bien ordenado con las normas? Sí, bueno, lo ordenamos bien con las normas. ¿Y ahora cómo hago? Yo necesito que me den un papel de que yo soy un muy bueno y ordenadito y que me saqué un muy bien 10 en las normas ISO. Bueno, la llamamos a Gabriela. Gabriela, vení, vos sos auditora. No, yo no, pero la llamo a Adriana Hernández, que es auditora de 9000. Ah, bueno, listo. Entonces viene y me audita y revisa todo. Dice, sí, hizo bien las cosas, está haciendo todo bien, listo. Entonces van a una empresa que se llama IRAM y a través de esa empresa se obtiene un certificado de que yo cumplo con esas normas. Entonces yo voy a PAE y diga, mire, acá está, ¿ve que soy una empresa ordenada? Listo. Y yo soy una empresa ordenada, porque lo dice ese certificado. ¿Sí? ¿Entendieron el ejemplo bien cuentito? Pero es bien esa la realidad.
También la realidad es que muchas empresas después que sacan el certificado no lo usan nunca más, se despelotan totalmente y a nadie le importa. Pero eso es otro cantar y eso no lo dije yo. Por eso las grandes empresas lo que hacen es evaluación de proveedores. Entonces les piden toda una carpeta para poder evaluarlos y saber cómo están funcionando, si están prolijos o no, y si esto que eligieron y obtuvieron un certificado del IRA, ¿sí?, donde los reconoció que estaban avalados por las normas ISO, y pueden ser por distintas normas, ¿no? Entonces pueden estar solamente por las de calidad, por las 9000, pueden estar por las de calidad y de medio ambiente, ¿sí? Entonces de esa manera las empresas dicen, bueno, este proveedor está calificado y le dan una calificación interna, ¿sí? Entonces, ¿qué hago? Con esto lo que hace la empresa es saber que a quienes está comprando determinados productos cumplen con determinadas normas. Por lo tanto, ese producto me da a la empresa mayor seguridad, ¿sí?, de que el producto va a cumplir con determinadas normas de calidad, por lo tanto que va a ser un producto seguro. Mucha información, demasiada información, ¿no es cierto? Bueno, tomamos lo que podemos. Clarísimo tus conceptos, Gabriela. Gracias. Bueno, otra clasificación es cuando la información es obligatoria o es legal. Es legal cuando hay normas que me lo obligan. El libro diario es un libro legal, ¿sí? ¿Por qué? Porque la ley obliga que toda empresa lleve el libro diario. Y el mayor no. El mayor es obligatorio porque no me queda otro remedio. Pero yo no tengo legalidad. Legalmente no es obligatorio. Si quiero no lo muestro a nadie. La obligatoriedad está dada por la misma organización. Y optativa cuando se puede optar entre llevar o no llevar esa información. También puede haber necesidades que sean específicas para una rutina, un procedimiento determinado, que haya un manual de procedimiento o que haya determinados informes que haya que emitir, y bueno, esos informes a emitir están plasmados de determinada manera y van siendo guardados, u otra información que es para una auditoría, un control, por ejemplo los controles de caja chica, o los controles, lo que sacan para las conciliaciones bancarias, o información que se puede hacer a pedido por única vez porque un sector determinado necesita ese tipo de información. Por el tipo de información, de emisión, puede tener que emitirse permanentemente, como es el caso de las facturas. Se emiten permanentemente. Hay comprobantes que en una organización son permanentes. Hay otros comprobantes que son temporarios. Por alguna cuestión tengo que emitir algún tipo de comprobante o algún tipo de información durante un periodo determinado. Vamos a suponer que durante toda esta época de pandemia hay que los centros de salud, para demostrar que midieron la temperatura al entrar, deben informar desde la fecha que empezó la pandemia hasta determinada fecha la temperatura de todas las personas que iban entrando. Entonces las tienen que ir anotando. O hay información por única vez. Dígame por única vez cuántos fueron los clientes que hubo el domingo tal en su comercio, porque queremos hacer una estadística de los que salen los domingos. O alguna información que se pide por única vez, cualquiera sea, ¿no es cierto? Yo también puedo clasificarla de acuerdo al modo de archivo. Y de acuerdo al modo de archivo, a cómo yo archivo la información, puede ser que la información sea acumulativa, voy amontonando información una encima de otra, o en una base de datos puede llegar a acumularse esa información, o comparativamente voy generando distintas bases de datos, distintos tipos de archivo que los pueda comparar en el tiempo, y no es una única base de datos, sino son distintos tipos de archivo,
o puede ser acotada. Una información, mandame un archivo con exclusivamente los datos de los clientes a la fecha de hoy. Punto. Me mandó esa sola información. También puede llegar a ser información que sea temporaria, que hay que sacarla por única vez o por un periodo determinado y conforma determinados archivos o es guardada de determinada forma, o información que es permanente, que siempre tiene que estar a disposición de la organización o, por ejemplo, por 10 años según los archivos, las disposiciones legales, o 5 años en algunos otros casos impositivos. Ahora, ¿para qué necesito tanta información? ¿Para qué junto y junto y junto archivos y terabyte y megabyte? Uy, ¿en eso lo mediré? Gigabyte. Ah, bueno, eso viene ahora. En eso lo debo medir. Pero, ¿por qué las necesito? Primero quiero saber para qué juntarla. Y bueno, por lo que hablamos al principio. Porque el profesional en ciencias económicas encargado del sistema de información, del procesamiento electrónico de datos, de elaborar costos, de trabajar con todo eso, esos datos para obtener información, para hacer el balance, sea para mostrárselo a terceros, para ayudar a tomar las decisiones adecuadas en la organización, para tratar de asesorar los que tienen que hacer lo mejor posible. Entonces, ¿nosotros qué vamos a hacer con todo eso? Y bueno, vamos a tratar de, con los datos que tenemos, tomar las mejores decisiones que podamos para administrar los bienes que tenemos, los servicios, que reflejen una realidad para que un tercero que lea el balance que firmó el contador diga, ah, esta es la empresa, y yo le creo al contador porque él estuvo mirando la información y en función de eso la volcó acá y me escribió que todo esto era cierto. Entonces yo, que soy un banco, miro el balance que me dio el contador y le presto a esta empresa 1 millón de pesos porque el contador me mostró lo que tenía la empresa, yo le creí totalmente y en función de eso le presto la plata a la empresa. ¿Qué pasa si después es falso? El contador bancana. Hay responsabilidades. Tenemos que ser conscientes de todo esto. Tenemos que ser conscientes que todo lo que es dato, información, ayuda a tomar decisiones. Y estas decisiones es una responsabilidad para el profesional de ciencias económicas. Una profesión que sirve para asesorar a los empresarios, para asesorar a los que son los dueños de la plata en realidad. Y para esto, yo tengo que manejar una empresa. ¿La voy a manejar así al tuntún, con los datos que me dan, los meto en la cabeza? Y no, normalmente lo que voy a tratar de hacer es, con todos esos datos que me van dando, generar información que están en el modo de indicadores. ¿Qué es un indicador? Y ustedes, si manejaron un auto, vieron un auto, hay un indicador de velocidad, hay un indicador de temperatura, hay un indicador de combustible. ¿Qué me indica? Que se me está por terminar el combustible. Es más, hay una luz naranja que se prende cuando tiene poco. Ah, bueno, entonces esos indicadores, que no van a ser de combustible precisamente, sino van a ser de cuando la situación está muy mal y qué es lo que tengo que hacer, me invita a tomar distintos tipos de decisiones. Entonces, cuando las ventas bajan de ciertos niveles, cuando me estoy aproximando demasiado al punto de cierre, cuando yo tengo muchos indicadores que están apuntando a una muy mala situación de la empresa, y estoy en una muy mala situación. Si las ventas bajaron, los costos subieron, las ganancias desaparecieron, no puedo pagar los sueldos, en el banco tengo 0, y eso está indicando que estoy fundido. Bueno, el conjunto de indicadores puede armar un tablero de control, así como tiene el tablero del auto, pueden tener un tablero de control. Lo ideal es que ustedes pudieran llegar a hacer tableros de controles
indicadores que van diciendo cosas, y va a haber una materia en la cual manejan prácticamente toda la materia de indicadores. ¿Qué sé yo? El indicador de rotación de mercadería. ¿Y qué me indica? Y bueno, eso lo van a aprender. Hay distintas materias que van a aprender distintos indicadores. Y el indicador de rotación de mercadería, si es muy grande, indica que está rotando mucho la mercadería, indica que tendría que tener un poco más de stock, indica, bueno, y si es muy chico, indica que tengo mercadería inmovilizada, que tengo mercadería que no se la vendo a nadie. Y bueno, y voy razonando esas cuestiones, ¿sí? Entonces todo eso es lo que nosotros manejamos, que los profesionales en ciencias económicas o cualquiera que esté en esta rama va a manejar datos e información, muchos datos e información. Ahora, todos esos datos e información, ¿cómo hago para guardarlos? Necesito tecnología, necesito guardar y procesar todas esas grandes cantidades que hoy tengo con tecnología. Quizá cuando yo estudié, la mayor tecnología que teníamos era una carpeta tamaño oficio y teníamos que guardar ahí todo, pero ahora tenemos pendrive, tenemos archivos, tenemos bases de datos, tenemos internet para lo que no es nuestro y que queremos verlo. O sea, tenemos cantidad de datos e información. Tenemos datos, tenemos información, pónganse de acuerdo. Tenemos datos, internet está llena de datos. Pero cuando nosotros hacemos una búsqueda, en realidad estamos buscando información. Claro, leemos un montón de datos hasta que encontramos el que nos gusta. Ese que nos gustó, ese que responde la pregunta que me habían hecho, ese es información. O sea, dato es todo. También está metadato y está capta, pero no importa, dato es todo. Dentro de los datos, aquellos que me son de utilidad, que me sirven para lo que quiero, es información. Toda información fue dato. ¿Y un dato es información? Sí, cuando me sirva. Si no me sirve, no. Si no me sirve, no. La utilidad es lo que lo convierte en información. La disponibilidad de ese dato es la que lo convierte. El metadato es una gran acumulación de datos, son datos de datos, que a lo mejor a mí me pueden informar a través de un buscador. Un buscador es un metadato, porque yo a través de un buscador puedo encontrar en dónde buscar los datos. ¿Vieron cuando aparecen esos que dice anuncio, cuando ponen en Google y les aparece por ahí Bing o les aparece algún otro buscador? Bueno, eso es buscar a través de un buscador. Y eso es lo que me va a dar información, y normalmente como último recurso me va a mandar a la World Wide Web. O sea, me va a mandar a la www, que es Internet. Ahora, cada vez es más fácil la búsqueda y recuperación de datos, pero hay datos que no son tan fáciles de encontrar. Por eso hay a veces paquetes de datos altamente estructurados que me permiten buscar dentro de la web cuestiones más específicas. Por ejemplo, una base de datos muy bien armada la tiene Google, Amazon. ¿Para qué? Para si me quieren vender a mí, yo le digo, miren, yo les necesito vender este producto y necesito ir a un mercado específico de personas que tengan entre 20 y 21 años, pero que además les guste la música rock metálica y que además sean de tal color de pelo. Y les puedo asegurar que Google me va a decir, bueno, acá tiene estas personas a las cuales les tiene que mandar su mensaje. ¿Sí? Porque es tanta la información que le hemos metido a la red, que la inteligencia social que maneja las redes sociales hace que estos datos puedan salir.
Muchas veces están integrados a través de palabras claves, de la información clave que yo metí en la web, de cómo codifiqué, inclusive cómo se arma una página web. Los datos que tiene el lenguaje HTML escrito sirven para que los buscadores busquen dentro de la programación de la página web. A ese punto de inteligencia de datos se ha llegado. Antes estaba todo en el entorno local, pero hoy ya el mundo está disponible en cualquier terminal de red, excepto en Comodoro cuando hay viento, que ahí tengo mis reservas. Pero bueno, está disponible en sobreabundancia. Por eso yo tampoco insisto mucho en que ustedes estudien de memoria o datos precisos. Tienen que saber la generalidad, porque todo dato exacto está a un clic de distancia. Es así. Por eso todo lo que es bases de datos no estructurada, la Big Data, blockchain, que está relacionado con la plata, las criptomonedas, Data Warehouse, la inteligencia artificial, la inteligencia social y el marketing, está cada vez más asociado a nuestra profesión. Cada vez van a tener que especializarse más en estas nuevas profesiones o nuevas tendencias dentro de las profesiones. Ahora prontito voy a sacar un video que voy a hablar de cuáles son las profesiones después del COVID-19. Y justamente hablo de esto, de que ¿qué va a ser el futuro profesional en ciencias económicas? ¿Va a servir para lo que sirve hoy? Yo creo que de acá a 10 años va a tener que ser un analista de datos, va a tener que manejar mucha más tecnología de la que maneja hoy. Perfecto, va a haber muchos que todavía no se jubilaron y que van a seguir haciendo el trabajo que hacen hoy. Hola Gaby. Pero va a haber un montón de gente que se quiere incorporar y para incorporarse no le van a hacer lugar. Va a tener que empezar con cosas nuevas, va a tener que ofrecer productos nuevos a todos los profesionales, a todas las empresas. Y ahí es donde ustedes tienen que trabajar. Están empezando el camino, por eso es importante cómo tienen que empezar a formarse en esto de la tecnología. Acá en un pequeño gráfico les armé en el contexto de Internet cómo funciona esto. O sea, la realidad baja datos a través de Google, Facebook, Instagram, todas las redes sociales. Yo mismo, a través de una computadora que estoy vendiendo en Mercado Libre, bajo datos. Y todos esos datos están disponibles para que yo obtenga información en cualquier momento. Cada vez hay mejores órdenes de esos datos para obtener mejor información. ¿Sí? Pero en las organizaciones, hacia adentro de las organizaciones, ¿cómo es este proceso? Bueno, en las organizaciones también hay una realidad, que es la venta, entrega de productos, fabricación, que se refleja a través de datos que van normalmente en una factura. Todo esto es un proceso que va obteniéndose información. ¿Qué hacen en ese proceso? Y agarro la factura, la mayorizo, la paso a cuenta corriente, hago determinadas registraciones, controles a lo mejor de precio, hago un asiento contable y en función de eso estoy obteniendo información. Pero toda esa información que yo estoy obteniendo, ¿para qué me sirve? Y me sirve para convertirla en dato y obtener nuevamente otra información que a su vez se convierte en dato y obtener otra información. O sea, ustedes hicieron los asientos contables y esos eran datos para los mayores. Y los mayores era información, pero los mayores ¿para qué eran? Los mayores de los asientos contables eran datos para los informes. O sea, fíjense que este proceso de dato e información es permanente. Es permanente, o sea, un dato tan pronto es dato como tan pronto es información. ¿Sí? Este listado de saldos es un informe, pero si yo se lo paso a alguien que lo va a usar para poner en el balance por el valor total, en realidad es un dato
que lo va a volcar como valor total. ¿Sí? Entonces el dato y el informe, el dato y la información tienen esta característica que van pasando de uno a otro. Y todos esos datos que yo voy a trabajar dentro de la organización, que Google está trabajando en su organización, los tengo que manejar de alguna manera, los tengo que registrar de alguna manera, y hay que tenerlos guardados en algún lugar. Y cuando los recupero, los quiero recuperar ordenados. ¿Cómo hago todos estos procesos? Bueno, quien hace todas estas tareas son los procesos que llamamos programas. ¿Sí? Los programas son los que realizan un proceso, a veces de ingreso de información. Yo estoy ingresando los datos para generar el asiento. Es un programa de registración contable. Pero después hay un programa de mayorización. Un programa que agarra el asiento contable y lo mayoriza. Eso. Bueno, eso. Son todos los procesos están integrados en programas. Esos programas, internamente, también lo van a ver con Adriana, trabajan en un lenguaje de máquina. Trabajan en lenguaje de bajo nivel, de alto nivel. Trabajan en lenguajes que cada vez nos interesa menos a nosotros conocerlos o solamente conocer algunos. Todo eso es lo que van a manejar entre el módulo 2 y el módulo 4. Ahora, esos datos que nosotros introducimos, los fuimos introduciendo, están ordenados en bases de datos, están ordenados en forma estructurada, están todos muy bien ordenados y vamos obteniendo información. Nosotros sabemos que lo miramos en la pantalla, en un papel, y son números, son letras, pero adentro de la computadora, con ese lenguaje de máquina, ¿la máquina en qué trabaja? Trabaja en binarios, trabaja en números binarios. ¿Y qué son los dígitos binarios? Seguramente esto lo han visto en alguna situación en matemática, ya por el secundario, donde vieron un sistema que trabajaba solamente con unos y ceros. Eran unos y ceros. Las computadoras personales, nuestros celulares, los grandes centros de cómputos, la nube, todo trabaja con dígitos binarios. O sea, lo que vamos a encontrar en todos esos lugares son unos y ceros, nada más. Son unos y ceros. Dos símbolos. Y esto viene del sistema matemático binario que inventó una mujer allá por 1850 y que hizo un álgebra de dos símbolos, ceros y unos. Y esta fue la tecnología que necesitó muchos años después quienes desarrollaron la informática para trabajar con dos símbolos, prendido o apagado. Dijo, con estas dos cosas, que esté prendido el circuito o apagado el circuito, con corriente o sin corriente, me alcanza para decir de todo. O sea, que la unidad mínima que nosotros vamos a trabajar es el bit. ¿Qué es un 0 o un 1? Un bit. Que es la abreviatura de Binary Digit. La T del final y la B del principio. Un bit. Ahora, ¿qué puedo decir con un 1 y un 0? 1 o 0. No puedo decir más que eso. Claro, con un solo bit, solo digo o 0 o 1. No puedo decir más cosas. ¿Sí o no? No puedo decir otra cosa. Ahora, si yo agarro y hago un grupo, pongo 8 ceros seguidos. ¿Imaginaron los 8 ceros seguidos? Bueno, ahí con los 8 ceros seguidos digo algo. Y ahora pongo 7 ceros y un 1. ¿Lo imaginaron? Ahí dije otra cosa distinta de la primera. La primera eran 8 ceros, esta otra es 7 ceros y un 1.
y después le pongo 6 ceros y 2 unos. Y después le pongo 7 ceros y un 1, pero el 1 lo cambio de posición, o sea, lo puedo ir rotando. Ah, claro, ¿y cuántas cosas puedo decir? Bueno, hay dos opciones para ver cuántas cosas puedo decir. O hacer todas las combinaciones, que son 256 cosas diferentes, o saber un poquito de números combinatorios y ver que es 2 a la 8, porque estoy usando dos símbolos, 0 y 1, a la 8 es el número máximo de combinaciones. 2 a la 8 da 256. Pero supongamos que nadie se puso con la lapicera rápidamente a hacer las combinaciones, nadie se puso a decir, ¿qué? ¿Número combinatorio? ¿Y eso dónde lo vimos? Entonces me van a creer a mí, y me van a creer que un bit es un 0 o un 1, y un grupo de 8 bits que puede decir hasta 256 cosas diferentes es un byte. Esto es un byte. Y con un byte yo me puedo dar el lujo de decir la letra A, la letra B, la letra C, la A mayúscula, la B mayúscula, la C mayúscula, el punto, la raya, y tengo 30 letras, más 30 letras, son 60. Todavía puedo decir un montón de otras cosas, símbolos raros, de todo puedo decir. 256 cosas que me van a servir para poder decir y armar programas, armar absolutamente todo. Me sirven para trabajar con los símbolos, para escribir palabras, para dar instrucciones a las máquinas. Todo lo que ocurre dentro de una computadora obedece a un byte. Todo lo que le digamos a la computadora se lo decimos en byte. Claro, el programador, ustedes van a ver que escribe en palabras que entiende la computadora y lo transforma a byte, para que el procesador, ese chiquito que vamos a ver la semana que viene, lo interprete en bytes. Porque lo único que interpreta el celular de ustedes son bytes. ¿Sí? El programa está escrito en bytes. La foto está puesta en bytes. Todo está en bytes. ¿Y cómo medimos? Si todo está en bytes, ¿cómo lo medimos? Bueno, he aquí cómo lo medimos. Un byte es un símbolo, algo que tiene sentido. 1024, con 1024 puedo decir 1000 letras, un kilobyte. Y 1024 kilobytes, un megabyte. Y 1024 megabytes, un gigabyte. Va de 1000 en 1000. Un terabyte y un petabyte. Después que sigue un exabyte, un zettabyte y un yottabyte. Números muy grandes. Muy grandes. ¿Sí? O sea, cuando yo trabajo con un kilobyte, estoy en la mínima unidad que quiero decir algo. Pero resulta que un megabyte, un kilobyte, dice muy poco. Entonces, cualquier archivo que ustedes arman mide más de un kilobyte. Por eso me expreso en megabyte, gigabyte, terabyte o petabyte. Estos ya son números mayores, digamos. Esto no digo que lo tengan que saber como el Padre Nuestro, porque hay muchos que no lo saben el Padre Nuestro. Lo tienen que saber mejor. Lo tienen que saber a la perfección y las equivalencias que hay. Y no confundirme. Un disco rígido, ¿cuánto puede tener? Y puede tener un terabyte, puede tener 300 gigabytes. Y un pendrive, si alguien me dice un pendrive 1 mega y se quedó hace 20 años atrás, ¿cuánto puede tener hoy un pendrive? Y por lo menos 8 gigas, 4 gigas puede haber alguno que le quedó viejo. ¿Sí? Bueno, entonces esto hay que saberlo, sí o sí. Y para dar una idea de cuán grande o cuán chico es esto, yo les doy
una idea de que 1 TB, que es lo que cabe en un disco rígido de los que se venden hoy en día, es un número tan grande que cuesta leerlo. ¿Cómo lo leen este número? Ahí sería 1.627.776. Entonces ahí sería 511 millones. Y acá 99.511 millones. Y acá ya estoy en el billón. Y los americanos, que tienen otra nomenclatura, o sea, ellos leen distinto. Cuando lean algún informe anglosajón, en general van a ver que ellos hablan de billón y trillón. Porque ellos dicen, acá está el millón, acá está el billón y acá está el trillón. Entonces lo leen así. Nosotros no, nosotros lo leemos distinto. Pero igual, es un número enorme. Y para que tengan una idea, de la relación de tamaño, la Biblia tiene apenas 2 millones de caracteres. 2 millones de caracteres. O sea, entrarían medio millón de Biblias en este disco. Son muchos datos. Y esto van a ver que todo lo que yo les dije en realidad es mentira. Todo esto es mentira, porque un byte es mucho más que un byte. ¿Y por qué es mucho más que un byte? ¿Y por qué nos digo mentira? Porque en la tecnología actual existen muchas formas en que la información, además, la pueden comprimir, la pueden apretar. Entonces, los inteligentes desarrolladores de nuestra tecnología actual han hecho que las cosas sean cada vez más chicas y la información ocupe cada vez menos lugar. Entonces, si bien medimos todo con bytes, cuando nosotros tenemos un texto que tiene 100 bytes, en nuestra computadora vamos a ver que no ocupa 100 bytes. Porque además tendrá que ocupar el formato y un montón de cosas, tendría que ocupar mucho más. No, en general puede llegar a ocupar mucho menos, porque hay algo que se llama comprensión de datos, que los comprime los datos. Hay todos algoritmos que los comprimen, que las fotos las hacen más chicas sin perder calidad, pero todo eso lo vamos a ver dentro de un par de clases. Así que no nos adelantemos, ¿sí? A quienes quieran conocer la historia de la tecnología, están los videos que están disponibles. Y como para cerrar la clase, les hago una acotación que está en internet, una curiosidad se diría, que el cerebro humano puede almacenar un contenido similar al de internet según algunos, y más de varios petabytes, ahí dice 1 petabyte, pero varios petabytes según otros. Teniendo en cuenta toda la capacidad, ven, ahí está puesto, unos 2,5 petabytes según algunos que han estudiado. Nadie sabe eso porque nadie se puso o sabe tanto del cerebro humano como para eso. Pero lo que sí se sabe es que es muy grande. Entonces ustedes deben haber escuchado hablar mucho de inteligencia artificial. Y en la última unidad vamos a hablar mucho de inteligencia artificial. Les voy a contar lo último que hay en inteligencia artificial, que es sorprendente realmente. Ya podemos manejar con la mente, con el pensamiento. Pero... Y a propósito, bueno, del pensamiento que es más rápido, la luz, el pensamiento, pero lo dejamos para otra oportunidad. Pero quisieron crear una computadora que emule las neuronas del cerebro humano. Entonces hay una computadora que tiene 1 millón de núcleos. Ustedes tienen un computador en sus manos, un celular, que es un quad-core. Bueno, un quad-core tiene 4 núcleos. Un octo-core tiene 8 núcleos. Los más pobres, un dual-core, tiene 2 núcleos. Esos son los núcleos de un procesador. Y son procesadores en sí. Pero eso lo vemos en la clase que viene.
Pero la cosa es que esta computadora es tremendamente grande y está emulando un cerebro. Nuestro cerebro tiene entre 50 y 100 mil millones de neuronas. El cerebro que hasta ahora pudieron emular, es el cerebro de una lombriz, una oruga, que tiene 302 neuronas. O sea, que realmente estamos lejos de la inteligencia totalmente artificial. Pero sí estamos cerca de muchos logros que a principios de este siglo, o sea, hace 20 años atrás, nunca pensaban que podían llegar a conseguirse, a obtenerse. Como internet gratis en todo el mundo y disponible en cualquier lugar del mundo, o tener una máquina que hable con una persona y que entable una conversación. Todo eso es parte de la inteligencia artificial y ya está funcionando, y está funcionando a un nivel mínimo. Está funcionando en Buenos Aires, hay varias computadoras que hablan con las personas como si fuera un ser humano y ustedes por ahí ni establecen la diferencia. Todo eso vamos a ver y es cuestión de futuro. Para quienes quieran profundizar un poquito más, hay un video, no es un video, es un razonamiento de esos unos y ceros que yo hice, que está puesto en un PPT que está a continuación de los anteriores. ¿Sí? Vamos a ver. No sé si tienen preguntas para hacer. Si tienen alguna pregunta para hacer y me la pueden hacer a través del chat, bienvenida sea. Listo, esta clase la voy a subir también al aula para que la tengan como alternativa de la otra, o sea, estén las dos subidas. ¿Sí? Listo. Nada más, entonces, muchísimas gracias. Y nos vemos el próximo lunes con ustedes. Muchas gracias y hasta la próxima. Cualquier duda, Chao, profe, gracias. chao, quedo a disposición.